buenos días y muchas gracias por acompañarnos en esta jornada de por la mañana, en el último día de la Feria Asturforesta. Bueno, yo soy Marcos Darrocha, director de la feria, y hoy nos toca hablar sobre grupos operativos que están tratando diferentes temas sobre investigación, desarrollo e innovación en el sector forestal, propuestas de futuro. Para ello nos acompañan, empiezo por allá, Juan Antonio Sánchez, director técnico del Instituto de Restauración y Medio Ambiente de León, del Grupo Operativo Autonómico Castanea. También Marta González García, del un grupo operativo nacional del centro que está llevando a cabo el Centro Tecnológico Forestal y de la Madera CT+, que se llama GOCSE. Después también Adolfo Blanco de la Parte, de Viesca Agroforestal y Medio Ambiente de Candás, aquí en Asturias. Es un grupo operativo autonómico de Purbiochar. Después también Alejandro Oliveros García, director de Ordenación Forestal de ENCE, en Navia, que tiene un grupo operativo autonómico, Eucaliptos Glóbulos. Y por último, a mi derecha también, déjame encontrarlo, Rafael Lasarte García, del grupo operativo autonómico también, Miconatura, de Valdesetas, en el Valle de Paredes, en Valdés. Entonces, bueno, creo que la primera que va a intervenir va a ser Marta, en representación de CT+. Sí. Está ya. Bueno, buenos días a todos. Vengo en representación del Grupo Operativo GOSGE. Es un grupo operativo nacional que se formó ya hace 2 años en la primera convocatoria española para financiar este tipo de grupos, y posteriormente hubo una segunda fase, porque la primera fase está relacionada con la formación. Se pide un proyecto de innovación y continuó, y estamos ahora mismo en el desarrollo del proyecto de innovación. Bueno, la formación del grupo operativo está relacionada con la mayor plaga que existe ahora en la península ibérica en eucalipto, que es el Gonipterus platensis. El Gonipterus platensis causa importantes pérdidas. Es un defoliador que se alimenta de los brotes y las hojas del eucalipto y hace que disminuya su crecimiento, y esto repercute en importantes pérdidas económicas para el sector forestal. Por ello, se pusieron en común distintos grupos, propietarios forestales, asociaciones, empresas, centros de investigación, con el objetivo de intentar encontrar soluciones innovadoras contra este problema. De manera que el objetivo fundamental es la mejora fitosanitaria de estas masas y reducir las pérdidas, para aumentar la rentabilidad en los propietarios, y se realiza a través de mecanismos innovadores, siguiendo los principios de la lucha integrada y, por supuesto, con la divulgación de los resultados para que llegue a todos los eslabones de la cadena. El proyecto tiene una serie de miembros que se dividen en 3 grupos. Por una parte tenemos los beneficiarios, los subcontratados y colaboradores. Entre los beneficiarios, el representante es la asociación Aspapel. Está COSE, ASEFOGA, la Fundación CETEMAS, ENCE I+D, ADRA y GALCA. Por otra parte, colaboran también la Xunta de Galicia, el Gobierno del Principado de Asturias, Cantabria y la Diputación Foral de Vizcaya. Este proyecto de innovación tiene fundamentalmente 3 líneas. La primera está relacionada con el desarrollo de técnicas innovadoras para detectar los niveles de daños que hay en campo. La segunda es una línea orientada al control biológico. Y, por último, la 3 está relacionada con innovación en técnicas de control fitosanitario. Vamos a ver un poco brevemente cada una de ellas. La primera línea de trabajo se fundamenta en el desarrollo de técnicas innovadoras y tiene 2 partes. La tarea principal es una prospección clásica. En la actualidad, tanto las comunidades autónomas como algunas empresas ya estaban llevando a cabo en una serie de parcelas una prospección para cuantificar el daño que está produciendo la plaga actualmente.
El objetivo del proyecto es intentar encontrar una metodología y unificar los protocolos, porque en cada una de las comunidades se hace de una manera. Y con esto, pues, poder llegar a conclusiones comunes y que sean obtener mejores soluciones. En la actualidad del proyecto ya más o menos se ha seleccionado la red de parcelas donde se va a llevar a cabo la prospección y también se van a hacer las liberaciones de Anaphes nitens, que es el parásito de Gonipterus platensis. La segunda tarea está relacionada con el uso de drones que llevan colocadas cámaras. En este caso se va a usar un dron de ala fija. Si queréis verlo o algo, está en el stand de la Fundación CETEMAS. Está un compañero mío y puede explicaros más detalles del equipo. Aquí no me voy a parar mucho a hablar sobre él. Y el objetivo sería hacer vuelos para poder captar distintas imágenes y con estos sensores remotos calcular índices de vegetación que se correlacionen con los daños que se tienen de la plaga en campo. Y con esto hacer herramientas que permitan automáticamente, a partir de imágenes de satélite, conocer el estado de la plaga a nivel espacial. La segunda línea de trabajo, orientada al control biológico, está relacionada con el parásito, con el himenóptero Anaphes nitens, que desde hace unos años ya se están haciendo liberaciones porque parasita en los huevos de Gonipterus, en las otecas, haciendo que no salgan más individuos y además pues, se va reproduciendo. Por ello, en biofábricas se están produciendo este parásito y se hacen liberaciones en campo. El objetivo en esta línea sería, por una parte, las distintas tareas sería intentar encontrar soluciones innovadoras para producir con más eficiencia en las biofábricas, tanto en las condiciones de cultivo, es decir, utilizar distintas lámparas para las cámaras, probar distintos tipos de alimentación y también optimizar la época y la dosis de las sueltas, que esto puede llegar a hacer que sea mucho más óptimo el control biológico. Además, también se están probando nuevos dispositivos de suelta. Hasta el momento se utilizaban unas bolsas de cartón y ahora se están probando otros dispositivos que resisten mucho mejor a la intemperie y a los temporales y puede ser muy interesante su uso en el futuro. Otro de las tareas que se llevan a cabo dentro de esta línea es intentar incluir un nuevo parasitoide, el Anaphes inspectatus, que podría cubrir áreas donde el Anaphes nitens no llega porque tiene problemas por el frío. Para esto se necesita pedir una autorización al Ministerio y todavía está en trámites, pero el objetivo es hacer sueltas experimentales y ver cómo funciona y estudiar este nuevo parasitoide. Finalmente, la última línea de trabajo está relacionada con la utilización de materias fitosanitarias de origen natural, es decir, aquellas que se producen de sustancias naturales y no tienen efectos para la salud humana ni tampoco para el medio ambiente. Y en este punto las tareas estarían relacionadas con evaluar de esos nuevos productos que tienen que ser previamente autorizados por el Ministerio, las dosis y la época de aplicación mejor para la utilización. Y, por otra parte, también probar tanto técnicas de aplicación terrestre como con la aplicación con el uso de drones, siempre condicionado a permisos de las comunidades autónomas para la aplicación y ver cuáles son los mejores resultados. Finalmente, lo que se espera conseguir con este proyecto es, por una parte, normalizar los protocolos que existen hasta el momento en el muestreo en campo y las metodologías de Gonipterus platensis, los daños, y por otra parte también encontrar métodos de diagnóstico innovadores basados en sensores remotos, además de desarrollar herramientas cartográficas que permitan la toma de decisiones más eficaz, que actualmente escasean. Por otra parte, la optimización de la bioproducción de parasitoides, obteniendo una optimización, ya que en la actualidad se suelta un número de
OTECAS por hectárea fijo y no se tiene en cuenta, por ejemplo, en las parcelas, pues el nivel de daño o otras cosas importantes para optimizar las sueltas. También introducir nuevos parasitoides que pueden ser más eficaces en algunas ocasiones y optimizar el control de la plaga con nuevos productos fitosanitarios de origen natural que pueden aplicarse desde drones o desde medios terrestres en función de los resultados. Y finalmente, pero no el menos importante, sino el más importante, es transferir todo este conocimiento que se va a generar en el proyecto a todos los eslabones de la cadena, para que llegue a propietarios, empresas y pueda emplearse para la ayuda de combatir esta plaga que está produciendo estos daños y esta reducción en el crecimiento del eucalipto en la actualidad. Y nada más, muchas gracias. Si os parece, después hacemos primero todas las presentaciones y abrimos un turno de preguntas por si alguien del público quiere hacer alguna pregunta o alguna cuestión. A continuación le damos la palabra a Juan Antonio Sánchez, director técnico del Instituto de Restauración y Medio Ambiente de León, para que presente su grupo operativo Castanea. Gracias. Sí, perfecto, gracias. En primer lugar, buenos días. Agradecer a Marcos, al Ayuntamiento de Tineo, que ha sido siempre nos ha dado todo tipo de facilidades para tratar de formar, de divulgar la importancia que tiene el castaño en el Principado de Asturias. En segundo lugar, también a la Asociación de Propietarios Forestales, porque también forma parte de este grupo operativo. Me gustaría comentar, en primer lugar, por implementar lo que dijo Marta, que en España existen dos tipos de grupos operativos innovadores. Existen dos tipos de grupos operativos innovadores. Esto tiene mucha importancia porque emana de un reglamento comunitario, del FEADER, que es el reglamento que tiene la Unión Europea para el desarrollo rural. Nuestro proyecto Castanea es un grupo operativo autonómico, es decir, financiado por el Principado de Asturias a través de la medida 19.1 del Programa de Desarrollo Rural del Principado, ¿no? Lo que acaba de explicar mi compañera Marta, y creo que también lo que va a explicar Alejandro Dence, son grupos, el Dence no sé, tengo dudas, son grupos operativos supraautonómicos que financia el Ministerio desde Madrid, ¿de acuerdo? Es decir, que hay dos tipos de grupos operativos que tienen como finalidad última, no es la investigación pura y dura, porque para eso ya tiene la Unión Europea programada lo que se llama el Horizonte 2020, que son programas de I+D+I. Esto se trata más, como explicaba Marta, de hacer llegar temas innovadores, en este caso en nuestro proyecto relacionado con el castaño, e implicar a la población, transferir los resultados y tratar, digamos, de que sea un eje de desarrollo rural, en nuestro caso el castaño, en el Principado de Asturias. Bueno, como es lógico, esto se aprueba, pues en este caso los grupos autonómicos del Principado por el Principado de Asturias, los supraautonómicos los aprueba el Ministerio en Madrid, ¿no? Y nosotros lo que hemos intentado en el proyecto, ahora lo explicaremos, es tratar de abarcar la problemática que tiene el castaño en Asturias. Para eso estamos realizando un estudio previo necesario. Hemos contado con la colaboración, y tengo que agradecer, del SERIDA. El SERIDA nos ha dado la idea de que ahora mismo la necesidad prioritaria del castaño en Asturias pues es tener planta autóctona, que no tenga que venir de fuera, porque hay una normativa de 11 variedades autóctonas que son las que hay que cuidar. Por eso hablamos, lo veis en el título, de la conservación de la biodiversidad de los cultivos tradicionales. El castaño es sorprendente, pero Asturias es la autonomía, es la provincia de España que más hectáreas tiene de castaño. No es Galicia, no es el Bierzo, no es, no sé, la Cáceres, que tiene mucho, no es Aracena, que tiene mucho castaño, además pues muy sano, no, es Asturias. Siempre cuento esta anécdota, algunos ya me la han oído. Organizamos a través de la Asociación de Propietarios Forestales de Asturias una visita a Montesinos, en Portugal, a una gran empresa que transforma toneladas y toneladas de castaña, y cuando le preguntaron a la Asociación de Propietarios de Forestales las hectáreas que había de castaño y dijeron la cifra,
unas 50.000 hectáreas, dijo el propietario de la empresa: compro toda la castaña. No hay nada que comprar porque no está puesto en valor, como bien sabéis o lo saben ustedes, ¿no? Bueno, entonces lo que tratamos es de esos cultivos tradicionales del castaño transformarlo. ¿Y por qué lo de la harina? Porque en este grupo operativo tenemos un socio, ahora veremos los socios, que transforma harina de castaña, aquí en Tineo además. Y lo que tratamos es de poner en valor, porque esta empresa el mayor problema que tiene es conseguir castaña. Es decir, al final la empresa lo tiene todo vendido, comercializa muy bien, pero tiene que no está puesto en valor ese producto, ¿no? Bueno, y al final lo que pretendemos es hacer desarrollo rural. Este proyecto, al final, si conseguimos que la castaña se transforme, se cuiden los castañares tradicionales, tengamos planta autóctona de esas 11 variedades que el Serida tiene tipificadas, pues resulta que vamos a crear empleo, vamos a hacer desarrollo rural, vamos a evitar la despoblación del medio rural, porque va a haber un recurso que, digamos, que va a valer, que va a tener un valor añadido. Bueno, los grupos operativos, que digo que es una idea de Bruselas, es la primera vez en el Tratado de la Unión que surgen los grupos operativos, y lo que hemos buscado es en el Principado de Asturias aquellas personas que trabajaban directamente con la castaña, para potenciar, como veis ahí, el cultivo del castaño de fruto. El CETEMAS, que con Marta que habla ahora, ha trabajado mucho en el castaño, pero en madera, ¿estaréis de acuerdo? Juan Majada, que creo que es el director, corrígeme, pues lleva muchísimos años investigando el castaño de madera. Nosotros, nuestro proyecto es el castaño de fruto, ¿no? Bueno, como tenéis ahí un poquito. Bueno, os cuento. ¿Quién es el representante legal? La normativa europea te exige que haya un representante legal. Y en este caso es el Grupo El Maral, que es una sociedad cooperativa de Mieres, que surge como un proyecto muy interesante para generar una actividad alternativa a la actividad minera. Como bien sabemos, estamos también en una zona con cierta influencia minera, como es lógico, pues se dieron cuenta que la minería cesaba y había que buscar una alternativa. Y el Grupo El Maral, Sociedad Cooperativa Astur, pensó que el castaño, por las miles y miles de hectáreas que tiene en Asturias, podía ser una alternativa de empleo. Entonces es el representante legal, ¿no? Después está Bosfrut, que es la empresa, le he visto ahora por aquí, que es de aquí de Tineo, que hace harina de castaña. Profoas es la Asociación de Propietarios Forestales, que forma parte de la organización de la Feria de Astur Foresta. Parrón Obras y Servicios es otra empresa con que yo creo que está ubicada en Luarca, también nace aquí en Tineo, y que le interesa la parte más de tratamientos selvícolas y de recuperar los antiguos cultivares de castaño, ¿no? Y por último, ADESPER, que es nuestra asociación. Yo soy presidente de una asociación que tiene su sede en Somiedo y que nos dedicamos al desarrollo rural. Y llevamos 26 años peleando y diciendo que el castaño puede generar empleo y puede ser un eje de desarrollo rural. Y después tenemos como colaboradores a los dos grupos líderes. El grupo líder de aquí, de Tineo, que es Entre Cabos, y el grupo de acción local de la Montaña Central. Al final, lo que hemos pretendido es, digamos, implicar en Asturias a todos aquellos que, en cierto modo, creen que el castaño puede tener una potencialidad en la creación de empleo. Partimos de un diagnóstico. ¿Qué desanima del castaño? ¿Por qué el castaño en Asturias, con los miles y miles de hectáreas que hay, no está generando la actividad que debería? Bueno, pues entre otras cosas, pues porque tiene 3 grandes enfermedades que le afectan. Es decir, igual que el eucalipto, pues ahora mismo también el proyecto que Andrés ha explicado tiene como objetivo la lucha contra esa plaga. Nosotros sabemos de sobra que el castaño en Asturias desanima las plantaciones nuevas, que el cuidar los tradicionales cultivares. ¿Por qué? Porque existe chancro, el chancro del castaño, Crifronectria parasítica, porque existe tinta. En Asturias, por las pendientes y por la orografía, no tiene tanta importancia. Hay planta resistente, que es la la Phytophthora cinnamomi o la Phytophthora cambívora. Y por último, por si fuera poco, en los últimos 3-4 años nos ha aparecido la avispilla asiática, ¿no? Aquí hemos hecho algún curso y hemos visto que está avanzando de una manera increíble. Bueno, pues a pesar de eso y de esas, digamos, de que esas 3 plagas afectan negativamente al castaño, pues el castaño tiene futuro.
contaba que no hace mucho hemos estado en un congreso en la Toscana italiana donde no hemos visto un solo castaño que no estuviera atacado de avispilla asiática y resulta que siguen demandando castaña. La castaña cada año es un producto más demandado en todo el ámbito de la Unión Europea. Ahora mismo cualquier persona que se dedique a cultivar castaña y produzca castaña no tendría problema de comercialización. Hay empresas en Portugal, incluso aquí en Galicia, que ha hecho una apuesta muy grande por la marca de calidad de castaña gallega, que compran toda la castaña. Es decir, el problema del castaño de fruto ahora mismo no es un producto de comercialización, es un producto de convencer a los dueños, a los propietarios. Eso nos lo dice mucho José, el de Tineo, aquí el de Bosfruit, que el problema es conseguir que esa gente recoja, cuide el castaño. Y para eso nosotros hemos insistido mucho, y aquí hay gente en esta sala, en formar a la gente. Nosotros creemos que la clave para el castaño en el futuro va a estar en la formación. ¿Por qué? Porque creemos que es saber cómo hay que tratar al chancro. El chancro tiene solución. En Europa siempre te dicen que para ellos no es un problema el chancro. El Serida tiene ya detectadas las cepas hipovirulentas que combaten el chancro. Sabemos también, ya se ha soltado, digamos el Torinus sinensis, que es un insecto que se come la avispilla o que parasita y vive de la avispilla asiática. Es decir, ahora mismo se están poniendo en marcha ya desde el Principado de Asturias y desde los organismos de investigación como el Serida los instrumentos necesarios para, digamos, que el castaño o sus plagas o sus enfermedades no sean un problema para obtener un fruto, ¿no? Bueno, entonces nosotros pretendemos, lo tenéis ahí los objetivos, mejorar la capacitación técnica y profesional de los agentes del sector. Por eso nuestro proyecto tiene un componente muy de desarrollo rural, muy de llegar a la población, de llegar a la gente, de rescatar el castaño como elemento de producción de fruta de calidad en Asturias. Una de las ideas a largo plazo sería sacar un producto, una marca de calidad, ¿de acuerdo? Después, cuando a Rafael hable del proyecto de Miconatura, pues también tenemos ese objetivo, ¿no? Y lo que queremos también, eso es una labor de Parrondo, es explicar que se pueden recuperar esos cabornos, esos castaños centenarios, que hay unas técnicas para su recuperación, ya se está haciendo también en Galicia, y aquí se está empezando. Y esa empresa, su finalidad final, el objetivo, es la recuperación de esos castaños que ahora están enfermos, pero que tienen, digamos, salida comercial, ¿no? Potenciar la producción de castaña como un medio de diversificación económica. El castaño, me vais a permitir, que la otra vez que estuve aquí hace 2 años, hablé de un proyecto europeo que fue StarTree, un proyecto de I+D+I, donde estaba también nuestra empresa, en la cual el castaño era curioso. Nosotros tenemos editado un pequeño manual en inglés sobre el castaño y Europa entera cogió ese pequeño manual, que es modesto, que es humilde, y lo digo con sinceridad, como referencia para la puesta en valor del castaño. ¿Por qué? Porque Europa entera demanda castaña, ¿no? Entonces, nosotros en ese tema, digamos, creemos que el castaño puede diversificar la economía, porque es compatible con las ovejas, con las vacas, es compatible con la apicultura, es compatible con la producción de madera, es compatible, digamos, con la recolección de hongos, que es otra de las grandes. De hecho, hay un grupo operativo que tenemos en torno a la micología, es decir, el castaño es compatible absolutamente con, digamos, otros usos tradicionales del bosque en Asturias. ¿De acuerdo? Bueno. Una de las cosas que queremos hacer es estudiar bien la calidad de esas 11 variedades que tiene tipificadas el Principado a través del Serida, de la calidad para su transformación. Es lo que pone ahí de espectroscopía reflectante para el tema de la calidad de la harina de castaña. Y por último, bueno, como hemos dicho, la creación de empleo al final. Por eso digo que es un proyecto de desarrollo rural. Lo que queremos es que se puede crear empleo. Bueno, para ello, pues hemos hecho unas jornadas formativas, hemos visitado, por ejemplo, ahora mismo en el Bierzo, en León, se ha creado a través de la Ciudad de la Energía, de la Ciuden, un vivero espectacular sobre el castaño, porque al final, si cualquier persona de Asturias, cualquier propietario forestal quiere poner planta autóctona asturiana, no tiene, la tiene que comprar fuera de Asturias, o bien la compra en Galicia. Se está comprando mucha planta micorrizada de castaño, castaño resistente a
a la tinta, pero que no es autóctono. Es decir, nosotros en nuestro proyecto no propugnamos para nada la utilización de híbridos. Si estamos hablando de que Asturias, el noroeste de la península ibérica, incluido Portugal, ahora mismo es la mayor masa forestal del mundo de castaña sativa, no tiene sentido meter híbridos, estaréis de acuerdo. Aunque ese híbrido sea resistente a la tinta y aunque ese híbrido dé unas castañas buenísimas, muy grandes, que no saben, no tienen sabor, que agusanan con muchos muy fácilmente y que encima, repito, no son autóctonas. Si tenemos una reserva de castaña autóctona y castaña sativa, no tiene sentido meter híbridos. Fijaros hasta qué punto que hemos publicado ahora en Portugal un libro sobre el castaño, solo nos pusieron una condición, que no habláramos de híbridos para nada, porque lo que quieren es defender castaña sativa, la castaña autóctona, que es la misma que tiene Asturias, ¿de acuerdo? Vale. Ahora mismo, como comentó un poco Marta, estamos en lo que se llama la primera fase. Los grupos operativos tienen dos fases. Para ello, el Principado nos ha financiado la primera fase, que es realizar, entre estos 5 miembros del Grupo Operativo Castaña, un proyecto de futuro. Y estamos redactando lo que se llama la segunda fase, que saldrá ahora la convocatoria. Los del programa nacional ya lo han presentado, pero el de Asturias pues llevamos un poquito más de retraso, ¿no? Bueno, queremos, por eso agradezco mucho de verdad el estar aquí en Asturforesta, porque para nosotros es una manera de difundir el proyecto, ¿no? Entonces ahora estamos, antes del día 30 de julio, tenemos que presentar un proyecto de futuro que va a tener 3 objetivos, os lo voy a explicar. Uno, digamos, la creación de un vivero de planta autóctona. Esa es la finalidad que tiene el MARAL. De hecho, ya ha empezado a crear el vivero. Queremos, en segundo lugar, hacer un análisis molecular de ADN genético de las variedades que ha tipificado el SERIDA, pero adaptadas aquí, en este caso, a Tineo y a Pola de Lena, que es donde se van a hacer los 2 viveros. Y tercero, queremos marcar unas pautas, que eso es un poco la labor de Parrondo, de cuál sería el método para recuperar los cultivares tradicionales de castaño, ¿de acuerdo? Bueno. Impacto esperado. Bueno, como he dicho al principio, los grupos operativos no tienen como finalidad última la investigación. Es más, lo que dijo también Marta, la transferencia de esa innovación, es hacer llegar a la gente, a los propietarios forestales, a la gente que tiene castaño o a la gente joven que ve en el castaño una fuente de empleo, unas técnicas de que le ayude a cultivar de manera sostenible ese castaño. Es decir, quitar el miedo al chancro. El chancro tiene solución. Quitar el miedo a la avispilla. La avispilla ya se han tomado las medidas. En Toscana nos dijeron que desde que se echó el Torimus sinensis había desaparecido el 80% de avispilla asiática. Es decir, Europa esta plaga ya la viene padeciendo hace 3 o 4 años. Y la tinta, por las circunstancias orográficas de Asturias, tampoco es un problema. Pero la gente tiene que conocer cómo funcionan esas enfermedades y cómo se pueden combatir. Nuestros padres, nuestros abuelos, nunca se plantearon que había chancro y, por tanto, no cuidaban el castaño. No había tinta. A veces, cuando les decimos a la gente mayor que sabe podar, que sabe injertar el castaño, que ahora no deben podar nunca en noviembre ni en diciembre porque hay chancro y tenemos las heridas expuestas todo el invierno a la infección de las esporas de la Crifonectria parasítica, se nos resisten. ¿Por qué? Y tienes que explicar, es que mi abuelo no podaba en noviembre. Y dicen, sí, pero tu abuelo no tenía chancro. Y entonces, por eso, la formación, la implicación de los interlocutores sociales, de los agentes sociales del Principado de Asturias relacionados con el castaño, para nosotros son muy importantes. Bueno, ahí no me interesa eso porque es un poco como está aprobado. Bueno, y después estamos a vuestra disposición para las preguntas que queráis realizar. Gracias. Muchas gracias, Juan Antonio. A continuación le damos la palabra a Adolfo Blanco de la Parte, de Biesca Agroforestal y Medio Ambiente de Candás. Sí, ¿qué tal?
Bueno, buenos días y nada, gracias a la organización por convidarnos a venir aquí a Tineo, a esta feria forestal, y especialmente por venir a Tineo, que como dice un amigo que tengo yo, Tineo lleve como una pequeña Kuwait. Entonces veníamos comentando a la hora de la que veníamos para aquí que la verdad que lleve un referente en cómo se dinamiza la economía asturiana en lo que tiene que ver con lo forestal y con lo agroalimentario. Bueno, yo venía a presentaros un proyecto de innovación en el que estamos trabajando, que se llama Depur Biochar, y que básicamente, ¿alguien sabe lo que es el biochar? Al margen de dos adelantados que hay por ahí. Ni idea. Pero el carbón vegetal sí sabéis lo que es, ¿no? Bueno, pues básicamente lo que estamos trabajando es en un proyecto de innovación en el que pretendemos utilizar pues una concepción bastante moderna de lo que son los carbones vegetales para utilizar este material en remediación de la contaminación. O sea que aquí el problema básicamente no es algo que se centre en lo forestal ni en un fruto, sino que el problema aquí, como todos sabéis, en muchos aspectos es la contaminación, y la contaminación pues está en los suelos, está en el aire y está en el agua, ¿no? Y cada vez se están implementando más procesos industriales de descontaminación y de remediación de esta contaminación que tenemos. Esto va a funcionar bien así. Bueno, nosotros creamos un grupo operativo, es también de nivel autonómico, y por tanto, bueno, pues aquí la financiación parte también de la Consejería de Desarrollo Rural y Recursos Naturales, y adicionalmente de la Unión Europea y del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. Vale, se enmarca igualmente, que como comentaron anteriormente Marta y José Antonio, en una idea de la agencia de la Asociación Europea de la Innovación, en la que básicamente pues lo que busca es que centros de investigación, empresas, autónomos, asociaciones, pues cooperemos en buscar una solución conjunta a problemas o poner en marcha alguna oportunidad que tenga que ver pues con el mundo rural, con el sectores agroalimentarios y forestales. Bueno, presento a los socios del proyecto. Está liderando el proyecto Viesca Ingeniería. Viesca Ingeniería es una empresa de consultoría, una pyme de consultoría que está radicada actualmente en Carreño, en Candás, y que bueno, pues lleva pues desde el año 2005 trabajando en gestión forestal, en puesta en valor de recursos forestales, pero básicamente en ingeniería, bueno, tema sector forestal 100% de consultoría. Y bueno, pues vinculado a esto, pues tenemos un grupo de gestión forestal sostenible, donde certificamos montes FSC, y producto de este trabajo, al margen de otros proyectos con vinculación forestal, pues llevamos desde esa fecha, 2005, pues en torno a unas más de 50.000 hectáreas de monte en Asturias, en la que pudimos participar en la redacción de esos proyectos de ordenación, y otros tantos y unas 90.000 hectáreas en Cantabria. Adicionalmente, el grupo de gestión forestal que tenemos, que certifica la gestión forestal sostenible y responsable en estos montes, pues es de unas 3.000 hectáreas. Y aproximadamente desde hace, pues quizá ya 9 años, desde 2010, llevamos trabajando en paralelo con, al margen de esta consultoría, trabajamos en la puesta en valor de recursos forestales o agroalimentarios, bien pues de manera individual o cooperando con otros agentes, empresas o centros de investigación, ¿vale? Entonces, uno de ellos, o de esta línea, que llevamos ya igual pues unos 3 años así, pues es todo lo que tiene que ver con carbón vegetal. El siguiente de los socios que participa es ASOCAS, que es una asociación de organismos de control de Asturias. Son empresas fundamentalmente que se dedican a la monitorización, control, seguimiento, certificación de la contaminación en procesos industriales, restauración de suelos, este tipo de cuestiones.
Y el tercero de los socios es Asmadera, que seguramente todos conocéis, Asociación Asturiana de Empresarios de la Madera, Empresarios Forestales, la madera y el mueble, una asociación con una dimensión importante, son muchos asociados, una asociación bastante grande y bueno, participa en este caso pues por la vinculación evidente que tiene el carbón vegetal con la madera y con la biomasa en general. El tercero de los socios ya como socio colaborador es el Grupo de Desarrollo Rural Camín Real de la Mesa, con el que históricamente nosotros desarrollamos pues bastantes trabajos y bastantes ideas y puesta en marcha de proyectos en el territorio y son bueno pues muy conocedores de la realidad del mundo rural en una zona en la que nos interesa también bastante trabajar, por lo que de puesta en valor de espacios forestales que actualmente no tienen pues la salida comercial que pueda tener pues un sector como es el del eucalipto en Asturias, ¿no? Hay masas forestales, o el del castaño, pero bueno, hay una serie de superficies forestales de frondosa que creemos que se pueden gestionar y valorizar, que actualmente no están generando renta o prácticamente no la generan. Estoy hablando, por ejemplo, de haya o otro tipo de masas como pueden ser abedules, y que creemos que desde una componente como la que tenemos nosotros, de una visión en la que hay una responsabilidad ambiental, también social, pero también la necesidad de tener una consistencia económica y una viabilidad económica, pues creemos que se pueden buscar alternativas para este tipo de superficies sin entrar en contradicción con una gestión de la biodiversidad y de la responsabilidad y digamos, del resto de oportunidades y de valores y servicios que generan este tipo de masas. Bueno, antes de pasar a los objetivos, también sí que quería recordar que en un principio entre los socios también estaba el Instituto Nacional del Carbón y el Centro de Investigación en Nanomateriales y Nanotecnología, centros ambos de trabalenguas, ¿no? Pues te ríes o qué. Ambos centros del Centro Superior de Investigaciones Científicas, pero por razones de tipo administrativo pues no pudieron participar al tener que cumplir una condición de tener una cuenta conjunta, que era un problema para este tipo de entidades, pero están participando en el proyecto activamente y están pues, bueno, no pueden aparecer, pero yo lo cito, ¿vale? Bueno, los objetivos básicamente del proyecto, y ya enseguida acabo, bueno, básicamente es el tratamiento, es un proyecto de innovación, no es un proyecto de investigación, como bien recalcó José Antonio. Digamos que la investigación ya la estamos haciendo por otras vías y hay bastante información últimamente, es una información una investigación muy reciente, prácticamente los 4 últimos años es donde más investigación tenemos sobre las posibilidades que tiene este material, el biochar, como bueno, en estos usos de contaminación. Tiene muchos otros usos, pero en este caso nos centramos en este y básicamente vamos a intentar innovar pues utilizando biochar en el empleo en suelos contaminados, ¿no? Vamos a bueno, existe la posibilidad de restaurar suelos que tienen pues degradación por razones de tipo variable, que uno de ellos pues es que hay suelos contaminados, aunque nos parezca que no, pues la verdad que vimos esa realidad al trabajar mano a mano con Asocas. Existe mucho suelo industrial en Asturias que bueno, está contaminado y precisa de una reparación y en esto pues hay bastante legislación que obliga a las empresas, tanto cuando se van a instalar como cuando acaba la actividad productiva, pues la necesidad de restaurar o reparar los daños que puedan existir. Por supuesto, evidentemente, existe también minería y bueno, degradación en términos de modificación de la estructura y de la composición de los suelos y que bueno, pues se podría restaurar con este material y vamos a hacer alguna experiencia de este estilo. De los 3, digamos, acciones fundamentales, pues la siguiente es pues ya directamente depurar, utilizar pues como el biochar como un material depurante de fluidos, en este caso líquidos,
y que básicamente es pues uno de los materiales que más se conoce suele ser los carbones activos. Los carbones activos es un material también de carbono, pero a diferencia del biochar lleva un segundo proceso de activación, otro proceso industrial de activación que supone que el material, pues además de que adquiere unas propiedades que permiten que el material tenga una muy buena capacidad de depuración, hace que también el coste se duplique. Y con una problemática adicional, que es que estos materiales suelen precisar de un proceso de reactivación una vez que esos carbones activos se agotaron. Y eso hay que hacerlo en una planta donde se hace un tratamiento, hay una serie de costes de transporte importantes, no hay muchos sitios donde hacer esto, y nosotros pensamos que el biochar pues puede ser una alternativa a los carbones activos en términos de coste, y en términos de operatividad pues tenemos investigaciones que están apuntando a que en función del tipo de biomasa que se utilice y de los procesos de pirólisis que también se empleen, pues las capacidades en términos de capacidad de depuración son muy buenos y muy competitivos según qué tipo de biochar. Y exactamente lo mismo en el caso de los fluidos gaseosos, ¿no? Aquí en esta vertiente, pues básicamente estamos hablando de lo mismo, lo que pasa que aquí además puede haber una componente que tiene que ver con el tratamiento de olores. Y vamos a hacer en los dos casos pues experiencias de innovación en procesos industriales que alguna de las empresas asociadas a Asocas y otros colaboradores que tenemos, vamos a hacer pues con material que ya tenemos a disposición, pues hacer alguna prueba, ¿no? Y luego, básicamente, pues queremos identificar qué tipo de biomasa forestal o de otro tipo puede ser susceptible de utilización en todos estos procesos, porque, como os decía, la componente tipo de proceso de pirólisis y el tipo de biomasa que se utiliza es clave, absolutamente clave, para tener un buen resultado con este material. Y, por supuesto, pues evidentemente aquí hay una componente al utilizar este material que tiene que ver con pues remediación de la contaminación, por un lado, pero poner en valor un recurso que lo tengamos lo más cerca posible. Estamos hablando también de reducir emisiones de carbono, y el material en sí cumple con una definición que existe en un estándar que ya se está empleando en Europa, un estándar para la certificación del biochar, y que básicamente, a diferencia de un carbón vegetal, lo que pasa es que el biochar, cuando lo llamamos biochar, va a ser un producto que se va a destinar exclusivamente a una utilización que no tenga que ver nada con combustión. Es decir, hay una componente que tiene que ver con utilizar este material como sumidero de carbono. Es decir, cuando nosotros utilizamos el biochar como un aporte a un suelo porque se descontamina o porque vamos a restaurar este suelo, pues estamos introduciendo en el suelo un material de carbono con una estabilidad bastante importante. A diferencia de lo que pasa con una materia orgánica convencional, un árbol cuando cae y pudre, paulatinamente va a haber hay un proceso de descomposición, y en esa descomposición hay una emisión de CO2 que vuelve otra vez a la atmósfera, ¿no? Ese CO2 que previamente las células de las plantas fijaron y acumularon CO2, ¿no? En este caso, cuando una materia orgánica la convertimos en biochar mediante este proceso de carbonización, esta materia orgánica queda estabilizada durante bastante tiempo. Y esto se sabe porque hace ya principios de los 90 se descubrieron que había una serie de suelos en la Amazonia brasileña donde de forma llamativa había una mayor productividad agrícola. Y entonces, pues la investigación lo que demostró era que los indígenas de aquella zona, pues durante los últimos 500 años, hacía 500 años, utilizaban unos procesos de carbonización, de pirólisis, y utilizaban ese carbón para echarlo en el suelo. Y entonces descubrieron que había una serie de suelos muy oscuros y que al final pues
parecía que explicaban de alguna manera que aquellos suelos producieran más, ¿no? Entonces ese carbón está, según, esto no es una norma, depende del tipo de biomasa, depende del contexto climático en el que estemos, pero en general puede haber carbones que son estables durante 600, 700, 800 años en el suelo. Con lo cual, ¿qué está pasando con esto? Pues que el carbón, el biochar, puede ser una estrategia muy interesante de descarbonización, ¿no? y de utilizar esta biomasa como un sumidero de carbono. Y para eso pues existe una asociación europea que participa en una asociación internacional del biochar y que definió un estándar que acredita o acreditará qué es biochar y qué no es biochar. Y entre una serie de planteamientos bastante extensos en términos técnicos hay una clave fundamental y que yo creo que fue lo que también nos hizo pensar bastante, es que esta materia, esta biomasa que se utilice para generar un biochar, pues debe de proceder, esta fuente debe proceder de no más de 80 kilómetros del lugar donde se genere este biochar, ¿no? Es decir, estamos apostando por una materia local. Y bueno, básicamente pues el biochar es un carbón vegetal, pero bueno, con unos procesos productivos pues del siglo XXI, ¿no? Bueno, repetir un poco sobre lo mismo, los usos, pues hay hasta 55 usos diferentes posibles con el biochar y nosotros en este caso pues nos vamos a centrar, como ya os dije, en tratamiento de suelos contaminados, tratamiento de aguas y tratamiento de gases. Por resumir, pues básicamente comentar acerca del efecto también sumidero que puede tener el biochar, pues que es un material carbonoso con un porcentaje muy alto de carbono y que equivale a tener pues entre 2,20 y 2,90 toneladas de dióxido de carbono secuestrado en el suelo cuando se utiliza. Vale. Y básicamente, pues nada, un esquema donde se ve, esta sería, digamos, la situación convencional que tenemos en este momento, cuando una materia orgánica se quema o se descompone de forma natural, pues ese CO2 que las plantas fijan en su madera, pues se devuelve otra vez va al suelo esta materia orgánica, pero va a volver otra vez a la atmósfera de forma natural. Mientras que utilizando un proceso de pirólisis detraemos un 25% de ese carbono que sí que lo vamos a estabilizar en el suelo durante bastante tiempo. Y nada más, muchas gracias. Muchas gracias, Adolfo. Y a continuación le damos la palabra a Alejandro Oliveros García, director de Ordenación Forestal de ENCE Navia. Muchas gracias. Bueno, pues buenos días. Muchas gracias también por estar aquí, por habernos invitado. Espero que no haya ninguno todavía que se aburra de verme, que ya me habéis visto bastante estos días. Pero la verdad que es un placer y es un foro muy importante. Yo creo que de lo que vamos a hablar ahora, esta presentación no es, pero de lo que estamos hablando en estos grupos operativos tan diversos, es muy interesante para el sector, para potenciar y para que el sector crezca. Esto nos viene bien a todos como sector, porque el sector forestal tiene muchísimo valor que ofrecer. Ayer hablaba de que estábamos un poco entre la bioeconomía, que es una oportunidad y un valor importantísimo, una oportunidad de crecimiento, pero además una necesidad para la sociedad, para mejorar el planeta, y el abandono, que es la parte amenazante, que es la distancia cada vez mayor entre la sociedad y el monte, paradójicamente, ¿no? Desde un punto de vista de gestión y de conocimiento y de involucración. Nosotros, en el sector del eucalipto, no somos ajenos a esta problemática, y también en el eucalipto, pues en ciertas zonas y determinadas situaciones hay muchas veces decrece la gestión, desaparece la gente del monte, y esto también afecta al eucalipto. La gente sabe peor qué hacer muchas veces o hereda propiedades que no sabe a veces ni dónde están, y esto es un problema. Es un problema para todos, porque no solo dejamos de generar una serie de valores que son muy importantes a través de la madera y de su utilización, también unos valores ambientales como es la fijación de carbono, etcétera, sino que además lo convertimos en un coste importante a nivel de incendios también, porque si dejamos de gestionar el monte, los incendios siempre tienen un riesgo mayor, y eso
implica unos costes que, si no vienen de los productos de la rentabilidad, digamos, de los usos del monte, sea madera o sea lo que sea, como se está viendo, es un coste, y es un coste que vendrá a través de los impuestos o a través de lo que sea también, ¿no? A través de otro tipo de financiación. ¿De acuerdo? Entonces, tenemos una oportunidad, como digo, muy importante, bioeconomía, y un riesgo importante que es el abandono, ¿no? Entonces, en el grupo operativo que hemos constituido, que es un grupo operativo local del Principado, en el caso nuestro también es, y es la primera fase de los grupos operativos, como hemos explicado, es una fase de planteamiento, digamos, de dibujar las soluciones, de buscar las soluciones, de innovar, coger soluciones de otros sectores, datos, información, puntos de vista de un grupo de trabajo amplio para aplicar a los problemas que encontramos en cada uno de los sectores. Bueno, en el caso del Eucalyptus globulus lo que pretendemos es mejorar la sostenibilidad, y con mejorar la sostenibilidad estamos mejorando la productividad y viceversa también, ¿no? Pero mejorar la sostenibilidad. Entonces, para unas cifras muy rápidas de lo que es el eucalipto en Asturias, el eucalipto ocupa el 8% aproximadamente de la superficie forestal de Asturias. Unas 60.000 hectáreas, ¿de acuerdo? 8% de la superficie. Sin embargo, aporta a nivel de madera el 70%, más del 70% de la madera que se corta cada año en el Principado, ese eucalipto. Es una especie que es muy productiva, evidentemente, en madera, que tiene un uso muy importante y un mercado muy importante, ¿no? 850.000 metros cúbicos estamos hablando en el año 2018. Eso genera en torno a 30 millones de euros al año para los propietarios, digamos, de la producción forestal directamente, para los propietarios de la madera en pie, el valor de la madera en pie, ¿no? Y el aprovechamiento y transporte hasta los centros de transformación genera otros 20 millones aproximadamente. Aparte de esto, Asturias importa más de 1 millón de metros cúbicos, aparte de lo que produce y de lo que se corta, importa más de 1 millón de metros cúbicos para su transformación. ¿De acuerdo? Estas son cifras un poco para que veamos la importancia de esta especie. La problemática sobre la sostenibilidad. Bueno, este gráfico pretende representar lo que es la sostenibilidad en los 3 ejes que tradicionalmente se le dan. A veces se pone alguno más, pero fundamentalmente son estos 3 ejes: el eje social, el eje ambiental y el eje económico. Para que haya sostenibilidad, cuando hablamos de sostenibilidad, de poder continuar con la actividad, incluso poder transformar y cambiar a otra actividad, es decir, no dejar de tener los recursos, no dejar de tener las capacidades que tenemos, pues estas 3 patas tienen que estar atendidas, por decir así. Es decir, si no hay sostenibilidad social, no hay sostenibilidad. Si no hay sostenibilidad ambiental, no hay sostenibilidad. Si no hay sostenibilidad económica, no hay sostenibilidad. Tienen que existir las 3, ¿de acuerdo?, para que haya sostenibilidad. Entonces, ¿qué problemas encontramos en el eucalipto cara a la sostenibilidad? Problema fundamental del que hemos hablado estos días, se ha hablado mucho, es la gestión fragmentada. Es un problema, porque la gestión fragmentada impide de una forma muy clara, ¿no? Siempre cuando pensamos, sobre todo los ingenieros de montes y todo esto, y a veces la administración también, hay que hacer planificación forestal. Está muy bien, hay que hacer planificación forestal. Pero después esa planificación forestal, cuando estamos hablando del monte privado, que es gran parte, en el caso del eucalipto, la enorme mayoría, esa planificación tiene que ser asumida por los propietarios. Y para eso el propietario tiene que encontrar un incentivo para llevar a cabo esa gestión, porque si no terminamos en el abandono. La gestión conjunta lo que permite es que con un esfuerzo mucho menor y cada vez teniendo en cuenta que el propietario está más lejos del monte, esto va a ser muy importante porque casi te cuesta el mismo esfuerzo de gestión o de enterarte siquiera de, oye, ¿dónde están mis montes? ¿Qué normativa tengo que cumplir? ¿Qué operaciones tengo que llevar a cabo para cultivar un monte? Luego tendrás unos costes variables por superficie, pero hay una parte del esfuerzo muy importante que te da igual si tienes media hectárea o tienes 20 hectáreas. No sé si me explico. Esto es muy importante. Luego, a nivel de costes de las operaciones, también es muy diferente llevar a cabo operaciones conjuntas y planificadas para 20 hectáreas que para media hectárea. También las superficies que yo dedique, si yo tengo 20 hectáreas juntas gestionadas, yo puedo dedicar cada parte a lo que es óptimo. Y a lo mejor tengo una parte que es fantástica para producir castaña. Y a lo mejor tengo una parte que, bueno, que lo voy a utilizar para conservación o para simplemente cortafuegos, o pistas.
Si yo tengo una finca muy pequeña, yo tengo un monte muy pequeñito, no voy a tener esa misma capacidad de decisión y seguramente lo voy a dedicar todo a lo que mejor vea yo que me va. Aunque no me vaya muy bien el eucalipto en una parte, pues a lo mejor lo quiero cultivar de eucalipto porque no tengo otra solución y porque tengo que sacarle una rentabilidad que me justifique la gestión. Entonces, la gestión fragmentada es un problema importantísimo que nos va a conducir también al abandono, cada vez más. Hay una complejidad normativa y burocrática que también es importante, que genera trabas y problemas, que genera muchas veces, pues eso, se ha comentado también estos días, alguna persona que decía, bueno, yo es que me he encontrado con algún propietario forestal que me decía, bueno, es que esto, no quiero saber nada de este, es que es un lío, es que es un follón, es que esto es un laberinto, y es verdad que muchas veces lo es, ¿no? Falta de infraestructuras, muchas veces también, problemas de selvicultura, muchas veces nos encontramos con que en todas las fases, desde preparación del terreno, la plantación, incluso cuántos turnos tengo que cortar el eucalipto, porque el eucalipto lo corto y rebrota, pero no lo puedo cortar y dejar que rebrote eternamente, ¿no? La fertilización que tengo que utilizar, óptima. Todas estas cuestiones, pues muchas veces no se... La selección de brotes también es una cosa muy importante, que muchas veces se deja por hacer y que no se conoce bien a veces cómo hacer. Y es muy importante que el propietario y que el gestor tenga las herramientas y el conocimiento para poder hacerlo bien. Tenemos problemas, aparte de los problemas que hablábamos en el otro grupo operativo, en el GOSGE, en el cual también participamos, tenemos también un problema importante aquí de micosfarela, de un hongo, ¿de acuerdo? Que aquí, con la humedad que tenemos, con los suelos que retienen esta humedad, pues genera ciertos problemas en el cultivo del eucalipto, que también tienen una aproximación desde el punto de vista de selvicultura, que se puede y que se debe conocer y gestionar. Exceso de rotaciones, hablábamos antes, ¿no? Pues hay gente que piensa que lo puede cortar, o no es que lo piense, porque yo lo pongo ahí cerca del económico, no es solo que piense que lo puedo cortar tantas veces, sino que hasta qué punto le compensa a un propietario que está lejano, que no conoce muy bien, que a lo mejor tiene que ponerse de acuerdo con otros y que tiene una pequeña propiedad, decir, bueno, pues oye, voy a destoconar y voy a plantar un nuevo material vegetal, una planta mejorada que me produzca más y que esté más adaptada al suelo en el que estoy trabajando. Pues es difícil, ¿no? El abandono, la gestión fragmentada, bueno, todas estas cuestiones, y es una cuestión también de importancia demográfica y de importancia de la tendencia que tenemos, ¿no? Pues cada vez es verdad que la sociedad estamos más lejos de la gestión forestal. Y si no hay gestión forestal tenemos problemas importantes, muy importantes, no solamente de sostenibilidad económica, sino también de sostenibilidad ambiental y de sostenibilidad social, porque al final el abandono también genera una imagen que es un problema, ¿no? Este tema de la imagen está en un color levemente diferente porque no lo vamos a atender en este proyecto, pero es una cosa que debemos ser conscientes. Comunicación, muy importante, todo lo que hagamos de comunicación. No solamente dentro del sector, no solamente propietarios forestales, no solamente profesionales del sector, sino también cara al resto de la sociedad, sobre el valor que se genera, la bioeconomía, como digo, y sobre la importancia que tiene para toda la sociedad el que haya un monte y un rural económicamente dinámico y ambientalmente sostenible. ¿Quiénes participamos en este grupo operativo? Pues tenemos una aproximación desde un punto de vista de la cadena de valor. Participamos como socios beneficiarios la Asociación de Propietarios Forestales de Asturias, Profoas, la Asociación de Empresas de Selvicultura, ASIMAS y Medio Ambiente, la Asociación de Empresarios Forestales de la Madera y el Mueble, ASMadera, y ENCE, en este caso CEASA, que es nuestra filial, nuestra empresa del grupo en Asturias. Además, contamos con el trabajo de CETEMAS a través de subcontratación dentro del proyecto. Como digo, es muy importante trabajar desde perspectiva de cadena. Para que todo esto sea sostenible, tiene que haber una cadena que sea sostenible cada uno de los eslabones y que cada uno de los eslabones aporte su punto de vista, aporte su visión, aporte su necesidad, sus requerimientos y su valor también. Y que seamos conscientes de lo que nos demanda la sociedad también, ¿no?
Bueno, entonces, como ejes de actuación, bueno, aquí lo que se pretende es mejorar la situación de la superficie que ya está plantada de eucalipto. Mejorar la situación, mejorar la sostenibilidad para bueno, todo lo que hemos comentado, ¿no? Dejar estas 60.000 hectáreas que hay de eucalipto en Asturias, pues tener la mejor gestión que genere el mayor valor desde todos los puntos de vista, como digo, económico, social y ambiental. ¿En qué ejes de actuación trabajamos? Pues por una parte, quizá la parte clave y que, insisto, se ha estado hablando estos días, es muy importante, lo que es la agrupación, la cooperación entre propietarios forestales, fundamental, y entre toda la cadena, o sea, a nivel horizontal y a nivel vertical de producción de la cadena. Esto es una cuestión absolutamente fundamental. Si no resolvemos este problema, va a ser muy difícil que resolvamos el abandono. Por mucho que sepamos de silvicultura, por muchas herramientas que tengamos de planificación, si no hay en el monte, que insisto, en el porcentaje más elevado es privado, si el particular, el propietario, el responsable, digamos así, de esa gestión, pues no tiene incentivo, no tiene interés o está lejos, tiene barreras que le impiden gestionar el territorio, entonces no vamos a poder llegar a esa sostenibilidad que estamos buscando y vamos a terminar en el abandono, que desgraciadamente ya digo que es un riesgo muy grande, no solo en Asturias y no solo, por supuesto, en el eucalipto. Esto quizá es el problema más importante, el problema del abandono de la gestión en toda Europa a nivel forestal. Por supuesto, necesitamos también una mejora de la silvicultura y de los materiales vegetales utilizados. Hay materiales vegetales más adaptados a diferentes zonas, diferente adaptación dentro de la propia especie, Eucalyptus globulus estamos hablando. Y, por supuesto, la silvicultura también tiene que adaptarse, y la fertilización, por ejemplo, a los diferentes tipos de suelo, la propia plantación, pues dependiendo de muchas cuestiones técnicas, que es muy importante que el propietario o que el gestor las conozca y las pueda poner en práctica. Que además sean eficientes, ¿no? Porque podemos tener, por ejemplo, a nivel de silvicultura, a nivel de Mycosphorella, podemos tener unos tratamientos estupendos desde un punto de vista químico, pero son tan caros que son absolutamente inviables. Entonces hay que buscar alternativas que sean, que funcionen, que sean sostenibles también en este sentido, ¿no? Y por último, como tercera de las líneas, pues la mejora en la planificación mediante aplicación de herramientas tecnológicas para la información y gestión. Aquí, bueno, pues estamos hablando de drones, estamos hablando de ciertos programas informáticos, estamos hablando de satélites, estamos hablando de tecnología, ¿no? Aplicada a... Estaba pensando también en el tema de infraestructuras, que también es una cuestión muy importante, ¿no? A nivel de planificación. Pero bueno. Entonces, bueno, decir antes de digamos, la conclusión, ¿en qué hemos trabajado? Bueno, pues lo que hemos tenido ha sido varias reuniones dentro de todos los socios, por supuesto, para pensar en todas estas cuestiones, para analizarlas, y hemos tenido también unos viajes formativos, a ver otras realidades en otros países, en otras zonas y en otras especies también que se estuvieran aplicando, a ver si había casos de éxito que nos pudieran ayudar. Y efectivamente, bueno, pues hemos encontrado algunas cosas muy interesantes, muy prometedoras, pero que todas conllevan un esfuerzo importante, Todas conllevan un esfuerzo importante y sostenido. El tema de la organización y cooperación horizontal y vertical. Aquí hemos encontrado iniciativas muy interesantes desde el punto de vista de integración vertical, por ejemplo, en Portugal, ¿no? Donde hay una colaboración muy estrecha entre la industria y las asociaciones y los propietarios, muy importante. Y hemos encontrado modelos, y esto quizá es lo más importante de todo, modelos de trabajo conjunto de los propietarios que se están llevando a cabo. Concretamente los hemos visto en Navarra y los hemos visto también en algún caso en Portugal. En Navarra, en el caso de pino silvestre, en zonas del Pirineo. Muy, muy interesante, muy simples, flexibles, que el propietario puede entrar con facilidad. Y con poco riesgo, porque esto también es una cuestión. Tú al propietario no le puedes proponer, al propietario que no está muy interesado en llevar el monte, no le puedes proponer soluciones complejas. Tienen que ser cosas sencillas, que estén a su alcance y que le permitan probar, incluso salirse si no le gusta. Decir, bueno, pues yo pruebo, pero si no, pues me marcho, ¿no? Y entonces aquí hemos encontrado cuestiones muy interesantes y adaptables a Asturias, ¿no?
como decía antes, ¿no? Es muy importante en estas soluciones un esfuerzo sostenido, una comunicación constante, un apoyo y una involucración muy importante de todos los eslabones de la cadena, ¿no? Bueno, esto es lo que comentaba, sí, soluciones de cooperación simples, flexibles y ajustadas a los propietarios, ¿no? O sea, no podemos llevar modelos de laboratorio, por decir así, pensados desde arriba, ponerlos en la normativa y de repente decir, bueno, esto va a ser la solución, la panacea y entonces esto los propietarios van a entrar como locos. Volvemos un poco a esa cuestión, ¿no? La planificación global, si no tiene un incentivo, si no está adaptada al propietario que tiene que tomar las decisiones de gestión, pues no va a ayudar a frenar el abandono, ¿no? Es muy importante esta cuestión, ¿no? Porque si nosotros tenemos una herramienta fantástica de gestión a la cual los propietarios forestales, o una gran parte de los propietarios forestales, que no le hacen mucho caso al monte, digamos, ¿no? Que, como digo, cada vez son más, desgraciadamente. Si tenemos una herramienta muy buena, pero el propietario no lo sabe, pues entonces no vamos a conseguir nada, claro. Tenemos que ofrecer, tenemos que llegar a esos propietarios forestales que hoy no están en el monte y que muchas veces los vecinos tampoco los conocen, y que ellos mismos, como digo, muchas veces no saben dónde está el monte. Entonces, sería fantástico poder llegar a esos propietarios y decirle, ¿es usted un propietario forestal que no le interesa mucho el monte, que tiene ahí un monte pero no sabe muy bien qué hacer con él, que necesita ayuda? Enhorabuena, tenemos una herramienta para usted, puede usted probarla, pero hay que llegar a ellos. Y si no se llega a ellos, pues lo tenemos muy crudo, ¿no? En este sentido, debería ser de interés público dinamizar y poner en contacto a esas personas realmente con proyectos globales, que se pueda acceder y que se les pueda ofrecer estas herramientas, porque esto va creciendo, como digo, la separación, ¿no? También el tema de los incentivos fiscales. Bueno, estas dos cuestiones las hemos visto en Francia. Las hemos visto en Francia, en la zona de Aquitania, zonas fundamentalmente de pinares, ¿no? Y es muy importante esto, ya digo, poder acceder a los propietarios que no están en el terreno y bien a través, por ejemplo, del Centro de la Propiedad Forestal, ¿no? Esto tiene que ser siempre entidades que no tengan un aprovechamiento, vamos a decir así, comercial, ¿no? Sino que tienen que ser entidades que realmente estén llevando a cabo un proyecto que aporte a los propietarios forestales y que el propietario forestal no le estemos intentando vender una moto a nadie, a ningún propietario forestal, o obtener dinero a través de ello, sino fundamentalmente conseguir poner, digamos, la gestión más sencilla para el propietario que está lejos del monte, ¿de acuerdo? El tema de conseguir incentivos allí está muy desarrollado. Y luego, por supuesto, compartir y difundir las mejores prácticas, desarrollar parcelas demostrativas, esto es una cuestión también que está en marcha y que es fundamental, porque la gente muchas veces, para creer, pues hay que ver, ¿no? Porque si no, cada uno creemos un poco, bueno, pero a mí me fue bien esto, y muchas veces el análisis es incompleto, ¿no? Quiero decir, el análisis que no es técnico y se necesita que el propietario pueda tener estas herramientas en la mano, ¿no? Y hay que desarrollar más conocimiento, esto también es cierto, hay que desarrollar más conocimiento. Se hablaba mucho del tema de suelos también estos días. Nos hace falta conocer mejor y adaptar mejor las prácticas silvícolas a cada sitio concreto, a cada monte concreto, y ponerlo en manos de los gestores. Y eso es todo. Muchas gracias. Bueno, y ahora para finalizar tiene la palabra Rafael Lasarte García, de Valdés Setas. Hola, buenas tardes. Buenos días, perdón. A ver, nosotros estamos aquí, primero dar las gracias a Marcos por invitarnos a participar aquí en Astur Foresta. Nosotros somos el hermano pequeño del sector forestal. Nos dedicamos a la micología y al estudio de las plantas micológicas y a la viabilidad de la micología aplicada a las producciones de castaño, de pino, variedad que se pueden seguir planeando en Asturias sin que sea un obstáculo a la producción maderera. Según la FAO, desde el año 2012 al año 2016, el crecimiento exponencial del consumo de hongos en el mundo ha crecido un 400%. Es un producto que está de moda, es un producto que la gente, el interés culinario es muy grande, el interés medicinal está empezando a ser muy importante también. Y aquí tenemos la ventaja
que tenemos el hábitat perfecto, sea para unas variedades comestibles, medicinales o sencillamente como nivel turístico, verlas y que la gente las pueda vender. El paquete turístico, el poder traer gente y enseñarles la biodiversidad fúngica que tenemos en esta zona. Este grupo nace a través de la necesidad de que en Asturias no hay ninguna legislación, nada que legisle que podamos ni cómo debemos de cultivar las setas. Nos tenemos que basar todo en un reglamento nacional. El problema es que, claro, cuando llegamos, ¿de quién son las setas? Si son del dueño del monte, si son de tal, si son del Principado, ¿de quién son? No hay una regularización. Ese es el punto principal de nuestro objetivo, una regularización para que se sepa de quién es. Dar a conocer esas especies, dar a conocer esa forma de vida y, en el caso nuestro, que luego eso lo explicaremos, una forma de vida en el medio rural. El grupo, nosotros lo formamos 5 socios. Lo forma Rodasturo Ingeniería, una empresa de ingenieros forestales. Lo forma ADESPER, una asociación que lucha por el desarrollo para el emprendimiento rural. Tenemos que contar con montes. Contamos con Profoas, Asociación de Propietarios Forestales, que podemos trabajar con ellos en sus montes. Y después somos dos pequeñas empresas cultivadoras, una en Cabranes y otra aquí en Álava, en el Valle de Paredes, en Valdés. Las empresas cultivadoras nos dedicamos sobre todo al cultivo del shiitake. Shiitake es una seta de origen asiático, se conoce desde hace más de 2000 años. A nivel culinario es un delicatessen. A nivel medicinal no podemos decir que es medicinal porque en España no hay estudios. No se sabe, no sabemos si la podemos consumir a nivel medicinal. El Estado dice que no se sabe. ¿Cuáles son los objetivos del grupo operativo? Poner en orden todo esto. Crear una base de datos de las plantas medicinales, una base de las plantas que hay en Asturias, de los hongos que hay en Asturias, y a partir de ahí una comercialización. Nosotros estamos comercializando ahora, vendiendo productos, pero vendiendo productos sin saber exactamente cuál es el reglamento en Asturias ni cómo estamos en el tema de la recogida silvestre. ¿Por qué hacemos los cultivos? Porque por lo menos lo tenemos registrados. Una anécdota para que os deis cuenta. Cuando nosotros quisimos dar de alta las plantaciones, los invernaderos, nos dijeron que no podía ser, sencillamente porque la parcela que teníamos era una parcela agrícola y nosotros lo que estamos ofreciendo una parcela forestal. Y digo, hombre, es que me parece muy difícil que donde salgan las setas no sea en el monte. Entonces lo que tenemos que hacer es luchar contra esas barreras. En el plazo que llevamos trabajando, ya llevamos bastante adelantado con respecto a lo del año 2019. Ahora empezamos ya con la segunda fase. Hasta ahora ya conseguimos que se nos ponga en valor y que se nos conozca, que se nos invite a conferencias como esta. Estuvimos ya en algún otro sitio más y la gente está muy interesada. ¿Por qué queremos seguir en esta línea? La micología no afecta en nada al sector forestal. Es más, sería otro apoyo más. Si se están haciendo estudios, y de hecho una empresa gallega, IFAS Terra, es la que puntera en este nivel, un estudio que publicó el otro día dice que plantando Pinus pinaster, que es el pino que tenemos aquí, con la variedad de Canterellus cibarius, Latarius deliciosos, perdón, estoy un poco abombado. En 20 años se saca la producción de la madera solamente en setas. 20 años. Todavía nos queda toda la madera. Dentro del tema de los castaños, hay castaños que se pueden plantar microrrealizados. Puede ser el mismo castaño de seta, el mismo castaño de madera y el mismo castaño de castaña. Y eso no quita absolutamente para que podamos seguir trabajando. Los datos que tenemos, los objetivos que tenemos es poner en valor el mundo micológico, en primer lugar, poner en valor el mundo micológico. Segundo, realizar una guía de buenas prácticas, medioambientales, en las cuales podamos llevar a la gente a un conocimiento de
todas las variedades para no acabar con solamente las que conocemos, las 6, 7, 8 que conocemos. Ahora mismo, en Asturias, en esta zona, tenemos 80 y pico variedades comestibles. Se machacan 5, el resto se dejan. Otro de los objetivos es una guía didáctica, una guía censada de los hongos que tenemos aquí. Y así, bueno, a nivel de objetivos no tenemos así más abiertos. Bueno, perdón, se me estoy perdiendo un poco. A ver, perdón. El tema de la marca de calidad, sí. Otro de los objetivos que estamos trabajando es el shiitake. Dentro del shiitake tenemos que tener la marca de calidad. La marca de calidad es para poder gestionar un producto de calidad a la hora de que salga a la venta. Tanto queremos gestionar desde el principio, desde el cultivo, hasta la comercialización. Queremos crear unas guías de cultivo que la gente las pueda, sean adaptadas a todo el mundo y que la gente las pueda tener, para que luego, una vez hecho eso, se pueda comercializar con una calidad normal, normalizada. Perdón, es que estoy con una medicación un poco fuerte y ando un poco. Dentro de lo del shiitake, que vamos a lo mismo, hoy por hoy es un producto que nosotros ya llevamos trabajando 2 años y es un producto que tiene una rentabilidad absoluta. No vamos a decir que podamos vivir de las setas, vivir del cultivo, pero como medio de cultivo para acompañamiento es un producto perfecto. Estamos trabajando sobre todo con troncos de roble y de castaño. Roble y castaño, que es todo de la zona, y todo de desechos de corta, porque todo lo que trabajamos nosotros es lo que no se usa para ni madera ni demás. Se puede utilizar para biochar, se puede utilizar para otras cosas, pero nosotros lo utilizamos para esto. La producción se puede estimar en torno tranquilamente a 1,5 kg, 2 kilos por tronco cada 3 meses. Y estamos hablando de un precio de venta de 18-20 euros kilo. O sea, una buena producción, buen trabajo, se puede sacar. ¿Qué generamos con esto? Empleo rural. Empleo rural que hoy por hoy estamos muy necesitados todos en la zona. Necesitábamos que también dar a conocer que la gente entendiera que se puede vivir de otra manera. O sea, a mí me ofende mucho cuando vamos por ahí y me dicen, no, pero las setas hay que pagar patadas. Bueno, si le pagamos las patadas, estamos pagando las patadas al dinero. Estamos dejando mucho dinero en el monte. Ya no vamos a hablar ni de tema de comestibles, sino de medio ambiente y de biodiversidad. Se están realizando estudios ahora, en el caso del pinaster. El pino que esté microrrizado con setas tiene menos problemas para la hora de o invasiones de otros hongos. Es más resistente, incluso en algunos casos puede llegar a ser autoinmune a algunas enfermedades. Sin más, si me permitís, lo dejamos aquí. Bueno, pues si alguno de los presentes quiere hacer alguna pregunta o alguna cuestión. Tenemos un turno de palabras, si queréis. Debisteis ser muy claros, que quedó todo perfectamente claro para todos ellos. Pues nada, desde la organización daros las gracias por esta participación con vuestras ponencias, y la verdad es que es todo un lujo poder contar dentro del marco de Astur Foresta con vuestra colaboración para darle también visibilidad a estas otras posibilidades y recursos y poder trabajar en el desarrollo del sector con otro tipo de aprovechamientos y trabajar todos
por el desarrollo, que al fin y al cabo es lo que nos interesa a todos. Pues nada, por nuestra parte, muchas gracias y bueno, recordaros que a continuación también tiene lugar otra ponencia que comenzará en torno a la 1 del mediodía, que es experiencias reales en el sector forestal. Muchas gracias a todos.